tiene la libertad de Dios. ¿Qué tiene usted? Y usted está en la casa de Dios, está adorando a Dios, exaltando a Dios y a punto de recibir el consejo de su palabra. Por eso a Él toda gloria, todo reconocimiento, porque todo lo que espero viene de Dios. Dale toda gloria a Dios, todo reconocimiento a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este año vas a madurar, vamos a madurar. Vamos a crecer espiritualmente. Cuando Dios nos lleva, cuando nos da estos puntos que estamos tratando de la circular, y a través de eso vienen los mensajes, vemos que es básico de lo que Dios nos ha dado para un crecimiento espiritual, para un despertar, para un avivamiento, para lo extraordinario de Dios. Lo más terrible, que nunca va a pasar eso, es ser un religioso, alguien que no conoce a Dios. Pero es imposible no conocerlo a Dios cuando le buscamos a Él. La Biblia dice que si lo buscamos, ¿qué pasa? Decirle a tu hermano, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Así que Dios va a traer un despertar en tu corazón, va a traer un despertar en nuestras vidas. Prepárate para vivir un año extraordinario, un año sobrenatural, un año que vas a conocer a Jesucristo, un año que Dios va a poner pensamientos que fueron ya diseñados en los cielos con respecto a lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios va a mover tu vida, nuestras vidas, de una forma extraordinaria, muy apasionante. Quiero que abras tu Biblia y vamos a ir hablando de lo que es purificarnos, de lo que es santidad, sacar lo impuro, sacar todo lo que forma parte de nuestra naturaleza de hombre. Veo que a veces calificamos nosotros desde el juicio de la conciencia y decimos, bueno, pero esto no es tan malo. Y sí es verdad, hay actos nuestros que no son malos, ¿verdad? Tenemos cosas buenas, pero no alcanza. Nosotros necesitamos a Jesús. Porque sí hay cosas buenas, gracias Señor, pero hay muchas cosas que a veces son involuntarias y quisiéramos que no estén, pero forman parte de nuestra vida. No podríamos tomar esas cosas que son buenas como para decir, lo mío está resuelto. Nosotros necesitamos a Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros? A Jesús. Y vamos a ver la importancia de la oración de fe. Es decir, no palabrerío, no lo hago porque otro lo hace. Estoy ocupando un tiempo de mi vida, apartando mi vida a un lugar donde voy a hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué es la oración? ¿Con quién hablamos? ¡Qué tremendo! Hablar con Dios. ¿Qué voy a hablar con Dios? Particularmente cada uno de nosotros necesita saber lo que va a hablar, porque si no serán palabreríos, y eso nunca será una oración de fe. Y la oración de fe transforma las vidas, transforman familias, transforman ciudades, transforman naciones. La oración de fe es poderosa. Decía tu hermano, la oración de fe es poderosa, la oración de fe es poderosa. Y vamos a ver algunos enemigos que tratan de... El enemigo usa situaciones no resueltas de nuestra vida, circunstancias, muchas de esas que tienen que ver con nuestro propio corazón, esa los agudiza para llevarnos a vivir por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que otros hacen, por lo que otros dicen, y no podemos tener una vida objetiva. Y si no hay una vida determinada hacia algo específico, no podrá haber oración de fe. Pero con el Señor, dice el apóstol Pablo, y lo creemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 2, verso 1. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bien, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Delante de quién? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos necesitan ese consejo de Dios? Preséntese con su corazón. Hable con Dios desde su corazón, desde lo que usted entiende que necesita. Dios ya lo sabe. La Biblia dice que antes que nosotros digamos la palabra, Dios sabe nuestra necesidad. Así que, ¿por qué tenemos que decírselo? Bueno, eso da a ver ante los ojos del Señor que nosotros tenemos interés de que Él nos ayude. Al expresarle mi necesidad, le estoy pidiendo a Él que me ayude. Aunque Él lo sabe, si nosotros no lo pudimos, Él no lo podrá hacer. Por eso es necesario que hablemos con Dios desde nuestro corazón. ¿De dónde vamos a hablar? Bien, oramos a Dios. Padre, mi Dios todopoderoso, tú eres admirable, sin igual. Señor, tus miradas son tiernas, compasivas, misericordiosas. Ante este Dios que conocemos nos acercamos confiadamente. Ante tu persona doblegamos todo nuestro ser, sometemos cuerpo, alma y espíritu bajo el control absoluto del Espíritu Santo de Dios. Esta tu palabra, Señor, es el consejo tuyo frente a la necesidad que vivimos todos nosotros. Señor, por la fe nos apropiamos de la victoria. Por la fe declaramos, Señor, que no faltará lo necesario para ver tu mano fiel y poderosa. En este tiempo confesamos por fe que es el tiempo más hermoso que hemos vivido, Señor, de conocerte, de amarte, de comprometernos contigo, Señor. Es extraordinario para cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias porque eso proviene de un amor infinito, de una gracia infinita. No hay situación que nos detenga. Por la fe estamos declarando, por sobre toda adversidad que pueda venir, que Jesucristo es la salida para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. El apóstol Pablo está llevando una carta a uno de sus colaboradores y le habla de que ellos tienen que tener muy presente la importancia de regocijarse. Le describe una problemática interna, le describe ciertas crisis de hermanos, de lo que nunca falta en la vida, hermanos. Nunca faltan las crisis. Las crisis son parte de la vida donde Dios muchas veces utiliza para que Él, por medio de eso, se revele a sus hijos. El apóstol Pablo describe de la situación de dos hermanas que habían estado junto con él y que tenían una trayectoria en el ministerio. Y él le dice, hace unos trámites entre ellas que salgan de sus parámetros de hombre, que tengan en cuenta lo importante que es Jesús para ellas. ¿Cuántos entienden que Jesús es importante? Esas miradas de hombre a veces nos hacen pararnos en nuestros propios parámetros, nuestra forma de ver, de pensar. Hay cosas que nos superan y al ser superado, es natural que desde la impotencia tratemos de hacer algo
pero por eso todos nosotros entendemos la importancia de Jesús. Jesús es muy importante para nosotros. Mira, su hermano, Jesús es lo más importante para mí, lo más importante. Entonces, el apóstol Pablo no le da mucha importancia a ese problema, pero sí le habla de lo que ellos deben tener presente frente a los problemas. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor en el contexto general de cómo Él ve a la humanidad, el Señor nos ve con ojos de amor, de oportunidad. El Señor nos ve desde la gracia, lo que todos nosotros en el transcurrir del caminar de la vida vamos a ir entendiendo. La gracia es la oportunidad que Dios nos da para salir de estados que no nos merecemos. Alguien que ama a Jesús no va a dejar el camino de Jesús. Amor no tiene que ver con pasión, tiene que ver con valor. Amor tiene que ver con hechos. Ese es el amor de Dios del que hablamos. Y quien nos amó primero es Jesús. Y Él manifestó esos hechos en nosotros. ¿Sí o no? Él hizo obras que nos benefició sin que nosotros nos mereciéramos. ¿Qué obras hablo? Nos liberó de vicios, de malos hábitos, de situaciones que nos sometían, que hubiéramos dado todo para salir o que hemos intentado muchas veces y no pudimos lograrlo. Cuando conocimos a Jesús, Él hizo una obra maravillosa. Y a partir de ahí comenzamos a entender, a conocer la importancia que tiene Jesús para nosotros. Y eso trataba de recalcarle Pablo y no dándole importancia a este problema que tenía salida de estas hermanas. Y él les dice lo que ellos tenían que hacer. Les dice, regocijaos. Quiere decir, estén gozosos, alegres. ¿Cómo me puede pedir que esté gozoso, alegre, feliz cuando estoy viviendo una situación que me golpea? Claro que el consejo que viene es el consejo de Dios frente a una necesidad natural, humana. El consejo de Dios es muy elevado al punto que no cabe en la razón. La razón juntaría muchos argumentos para decir, pero fulana es esto, y por esto que hizo fulana es esta situación. Y la otra persona diría, fulana es esto, y por lo que hizo fulana es esta situación. La razón estaría frente a algo que no ve salida. Y así nos pasa en la vida muchas veces, que nos alcanzan cosas que nosotros desde la razón no vemos salida, pero nosotros sabemos lo importante que es Jesús. Mire a su hermano, dígale, Jesús es lo más importante para mí. Y voy a decirle algo, usted es lo más importante para Jesús. Por eso que Jesús siempre nos va a dar su palabra. Que es muy probable cuando viene ese consejo no esté de acuerdo a la razón. Porque son caminos muy elevados. No hay forma desde la razón de captar a Dios, su voluntad y caminar detrás de Él. Porque muchas veces vamos a sentir que perdemos el derecho. Y es muy natural eso en los hijos de Dios. Por eso que el Señor dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Dejemos la razón. Mire, hermano, dígale, abandonemos la razón en este caso, dígale. En este caso, de las problemáticas, porque eso es lo que va a agudizar el enemigo, para atacar tu fe. La fe viene por el consejo de Dios. Si está la razón frente a lo que vivís, entonces no habrá fe. Y si no hay fe, dirías, pero si yo oro a Dios, pero sin fe, no se puede agradar.
Entonces el apóstol Pablo le estaba hablando de algo que tampoco podemos entender. Él le da a entender como que no se puede evitar problemas de la vida. Le dice, el Señor está cerca, está hablándole, hay cosas que no entendemos, pero un día vamos a estar en su presencia. Hay cosas que no entendés, pasar por alto. Jesús está ahí para ayudarte. Jesús está con vos en todo momento, en todo lugar para ayudarte. Hermano, siempre tomo este ejemplo a veces cuando voy a hablar del amor del Señor. Una vez estábamos en un lugar haciendo la despedida del año o algo, estábamos haciendo algo, creo que estábamos comiendo una picada con un grupo de hermanos. Salimos de ese lugar, íbamos al auto, varios autos que estábamos ahí, y era de noche. Y uno no va que mete la pata en la zanja. Hermano, lo más horroroso, pudrifacto, es el agua estancada. No sé si le pasó a usted eso. Y cuando no vino nuestro auto, así que me compadecí de los hermanos. Pero claro, estar en un lugar encerrado con algo putrefacto, pero horroroso, estábamos ahí y era un horror el olor, que nos daba como ganas de decirle, correte un poquito, anda más allá. Un ejemplo que me pasó a mí, vino un hombre una vez a pedir consejo, y hay algo que Dios me ayude en esto, cuando vomitan las personas, a mí me descomponía el estómago. Entonces viene a pedir consejo y este hermano, bueno, cuando viene a pedir consejo, viene el consejo del Señor, comenzamos a orar y cuando comenzamos a orar él comenzó a vomitar. Mi reacción era, Señor, liberalo, Señor, liberalo. Y él era flaquito, pero vomitaba tanto que me era difícil estar ahí. Mire los ejemplos que usted dice, ¡ay, qué asqueroso! Pero quizá es mucho peor en el estado que estamos, en la vida, donde el Señor viene con sus manos tiernas, delicadas, llenas de amor, de dedicación, y Él limpia cada suciedad y sana esas heridas podridas. El Señor, nosotros frente a esto que hago ejemplo, quizá pusimos cara y nos imaginamos, qué feo, es verdad. Pero el estado a veces en el que está el hombre es similar y peor. Pero Él nos mira con ojos tiernos. Hermano mío, el Señor te ama de una forma inimaginable. El Señor le ama incondicionalmente. No hay amor, no existe alguien como te ama Jesús. Y Él lo manifiesta en estas situaciones personales, íntimas, en cada uno de nosotros. No es un amor distante, es un amor que se manifiesta en sus hijos. El amor de Dios hará todo para que no te detengas en el caminar detrás de sus pasos. Por eso el Señor les dice, no miren ustedes como hombre a las situaciones que les producen reacciones. Si miramos como hombre situaciones, a ver, aclaremos, no podemos dejar de mirarlas. Incluso no podemos evitar que vengan pensamientos a partir de esas realidades. Pero nosotros, por encima de esas realidades, entendemos la importancia de Jesús. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Y qué quiero decir entonces? Quiero decir que en esos momentos que me superan, que no puedo evitar que vengan los pensamientos o no puedo evitar las reacciones mías, debo ir a Jesús. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. Y acá el apóstol Pablo, cuando le dice, ustedes gócense, alégrense, dejen que la felicidad forme parte de sus vidas, le está diciendo, tomen el consejo de mi palabra. Abandonen ese estado anímico que es producto de una realidad que no te favorece. Levántate en fe.
¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos en fe. Esta es la palabra de Dios. Dios tiene salida para mí. No es esto lo que tiene la vida para mí. Para mí hay algo mejor que Dios tiene. Es abandonar un estado que es producto de una realidad que no lo podés evitar muchas veces. Pero vamos a conocer a Dios. Vamos a poder entender y vivir de la dimensión que le estaba hablando el apóstol Pablo. Le dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, un ejemplo en el que cualquier hombre se puede encontrar. Hay una situación de la vida que lo supera. ¿Es normal en los humanos? ¿Es normal que nos superen? Es normal. Así que la impotencia no tiene que formar parte de nuestra vida. Lo que tiene que formar parte de nuestra vida es la fe. ¿Qué tiene que formar parte de nuestra vida? Es la fe. Un ejemplo que usted tiene un pasar económico y no puede ver concretado lo que usted quería. Esas realidades van a detonar en nosotros emociones, impotencia, bronca, desconcertación, deseos de no orar. Parten de esa realidad. Estas cosas van a partir. Eso que le digo del problema económico, llévelo a la realidad que usted puede vivir. Porque todos vivimos realidades, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él está para ayudarnos. ¿Quién cree eso? Eso es elemental. Porque entonces, esto que te lleva, que te toca vivir y que detona estas emociones, no va a evitar, no va a poder detener tu vida si crees que el Señor está con vos. ¿Y qué tienes como para decir, sí, veo, toco, para entender que Dios está conmigo? La Biblia no describe eso de la fe. La Biblia describe que fe es tomar la promesa de la palabra de Dios y decir, yo creo que Dios esto lo va a hacer en mi vida. Después, no sabemos en cuánto tiempo, Dios lo puede hacer ya o lo puede hacer cuando Él quiera, lo que va a demandar es que tenés que sostenerlo. Entonces, ahí hablo de la oración. Ahí hablo de la oración, porque si no hay una oración de fe, las personas lo que hacen es hablar, parafrasean la Biblia, pero no están enfocados en una salida en fe. No es firme su mirada, no se le da forma a cosas en la mente. Divagan, saben que Dios es bueno, que Dios es grande, saben que Dios nos ama, pero no pueden atacar a esa realidad en fe. La oración de fe transformará tu vida. Hermano mío, créelo. La oración de fe transformará tu hogar. La oración de fe transformará tu matrimonio. Transformará tu familia. Transformará tu economía. Transformará fuente de vida. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, lo que tenés que hacer es ir en oración a Dios. Esto que es inevitable, vivir lo que vivís, las reacciones que provocan estas cosas que vivís, llévalo a Dios. Esto que encuentro, que detona dentro mío y que
Cuando detona, entiendo, esto no es compatible con la Biblia, entonces voy a decirle, Señor, libérame de este pensamiento, libérame de este sentimiento, porque estoy cuidando la semilla de fe que está en mi corazón. No podemos evitar, cuando pasamos al altar acá, usted pasa a hablar con Dios. ¿Con quién habla? Cuando usted toma tiempos para estar sola, el mismo Señor está en ese lugar. Aunque usted no lo entienda, el Señor está en ese lugar. Si usted no entra a ese lugar, usted creyendo, voy a hablar con Dios, pero no un Dios distante, un Dios que vive en mí, nunca será una oración de fe. Usted estará cumpliendo con algo que le enseñaron que debe hacerlo, con algo que usted sabe yo necesito. Pero la oración de fe es una oración de hablar y sé lo que hablo. Estoy hablando lo que estoy viviendo como hombre y que me quiere sacar de los parámetros de Dios, que es la palabra. No puedo salir de los parámetros, porque entonces, ¿qué es lo que quedará afectada? ¿Me está siguiendo? ¿Está acá? ¿Qué viene por oír la palabra? ¿Está acá? Sacúdimelo, si estás acá, decile. Escuche, estas cosas que detonan tienen que ver con pensamientos involuntarios, emociones que es producto de realidades. Si nosotros no vamos en la oración y le describimos a Dios y renunciamos a Dios, pero ¿a partir de dónde? De entender que esto no es de Dios. Al reconocerlo, al resistirlo, al echarlo, a pedirle al Señor que me libere, estoy cuidando la semilla. Estoy cuidando la palabra que está germinando. La palabra, la semilla tiene que germinar. Tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. La palabra tiene que dar fruto. Decirle a tu hermano, la palabra tiene que dar fruto en nosotros. Satanás va a hacer todo para que seamos los mejores religiosos. Porque él sabe que por venir a la iglesia nadie logró nada. Todo es por gracia y por fe. ¿Quiénes son los que logran las cosas? ¿Los que saben más? ¿Los que oran más? ¿Los que ayunan más? ¿Los que tienen años de cristiano? No. No importa que tengas un instante de cristiano. Dios a todos nos ama por igual. Y Dios tiene para todos lo que nadie puede darte. ¿Y cómo accedemos a todo eso? Por fe. No hay otro medio para acceder a eso que no sea por fe. Ahora vemos la importancia de la oración de fe. Ahora vemos la importancia de la palabra. El apóstol Pablo dice, no, este conflicto entre ellas, aunque formaron parte de mi vida en todo lo que Dios me mandó a hacer, ellas son lo importante, no el problema. Mirá a tu hermano y decirle, no es importante el problema, el importante es Jesucristo para vos, dígale. ¿Quién es importante para usted? Jesucristo. Dígale de vuelta, lo importante para mi vida, Jesucristo, dígaselo. Puede darle ese aplauso a Jesucristo, puede darle toda gloria al Dios a quien amamos, quien tiene poder para guiarnos y hacer posible todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas, todas. Entonces, todo cambia con la oración. Cuando hacemos esto, cuando digo, esto no corresponde, se lo entrego, ahí hacía referencia de que usted puede estar putrefacto, pero Él lo va a agarrar con manos tiernas. Usted no va a sentir usted va a sentir amor, va a vivir el amor de Dios, la protección de Dios, la libertad de Dios. Desde la razón o desde el juicio de la conciencia, no, así yo no puedo ir a la iglesia. No, así no puedo orar a Dios, yo estoy mal. Pero ¿qué hombre está bien delante de Dios? Todos necesitamos la gracia de nuestro Señor.
Todos necesitamos reconocer que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue lo necesario para que todo hombre pueda lograr ser lo que Dios quiere que seamos todos nosotros. Porque nadie que nació en esta tierra nació por casualidad. Todos nacimos con propósito. Mira, su hermano, naciste con propósito. Dios tiene planes para con tu vida. Cosas muy específicas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando hacemos esta parte, le habla de algo que no lo vamos a experimentar hasta que no lo hagamos al consejo anterior. Le dijo, vuelvo otra vez al ser, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y habla con acción. ¿Quién da gracias? Alguien que recibe algo. Eso es fe. Entonces, Pablo le está diciendo, la oración que ustedes van a hacer es una oración de fe, que visualizaron la salida, que visualizaron la victoria, que visualizaron la respuesta de Dios. Es una oración de fe. Sacudilo que está a tu lado. La oración tiene que ser con fe, decir, la oración tiene que ser una oración de fe. Sacudilo, sacúdalo. Sacúdalo, dígale, la oración tiene que ser una oración de fe, una oración de fe. Eso es lo que va a mover, eso es lo que va a transformar. Satanás quiere que nos revolquemos en la impotencia. El hombre es impotente, pero Dios es omnipotente. Y Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Está hablando en términos de omnipotencia. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Dale ese aplauso a Dios. Dale toda gloria a Dios. Toda honra a Dios. Toda exaltación al Dios vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden afirmar, Dios concluirá su obra en mi vida? Amén. Dios concluirá su obra. Dios tiene la salida, la respuesta. No hay derrota, no hay retroceso, no hay fracaso. En Dios solamente está el bien que nadie puede dártelo. Pero eso, si lo miras desde la perspectiva de hombre, vas a decir, este hombre está loco, no sabe lo que estoy viviendo. Te estoy hablando de lo que la fe nos lleva a ver y a hablar y a accionar frente a estas cosas que nos toca vivir a todos. Todos vivimos situaciones que nos superan, pero en Dios nosotros entendemos que podemos pararnos frente a aquellas cosas que parecieran no tener sentido. En Dios todo es posible para el que cree. Entonces le habla luego, le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una consecuencia de una oración de fe. Ya ahí nos habla que la dimensión de la fe nos lleva lo hablé muchas veces, cuando Dios nos llamó al ministerio, estando en un extremo, estábamos en un extremo de falta de todo. Pero Dios nos habló de las cosas que iba a hacer. Y estábamos, pero tan lejos. Y lo que experimenté ahí, que la fe te lleva a adelantarte al tiempo y al espacio de ese tiempo y estar en ese lugar viendo las cosas y se comienza a dar forma en la mente. Cuando el apóstol Pablo le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, a partir de ahí se encarga el Señor. A partir de ahí controla el Señor. A partir de ahí tiene el dominio y la seguridad de todo el Señor. Tal es así que eso te va a dar descanso, te va a dar paz. Cuando se lo entregamos al Señor las cosas, viene descanso. Lo que nos está generando carga, esa carga Él se lo lleva. Lo que nos genera agobio, Él se lleva todo esto. Porque hay una reacción nuestra muchas veces buscando qué hacer frente a lo que vivimos. Pero entonces le está hablando el apóstol Pablo de que vos tenés que ser feliz, tenés que alegrarte, tenés que gozarte. No le creas a la realidad. No te amargues, no te frustres, aunque la razón te diga, y sí, cómo no, mirá el estado tuyo. No, toma el consejo de la Biblia, toma el consejo de Dios. No le des la importancia más de lo necesario a aquello que vivís. Dale la importancia
a la Biblia y con ella anda a la oración. Porque hay un Dios que está para guiarte, un Dios que está para enseñarnos, un Dios que está para hacernos entender todas las cosas. ¿Qué importa cuánto no entiendas? Lo importante es saber que Dios está para ayudarte a entender todo. ¿Cuántos entienden? Este es un año maravilloso, la Biblia nos va a entender que hombres que se encontraron en situaciones que no tenían salida, como Jeremías en la cárcel, Jeremías orando a Dios, y Dios le contesta y le dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y Jeremías estaba pidiendo, sácame de acá. Y Dios le dice, pero esto que estás viviendo es para que conozcas algo que tus ojos naturales no lo ven. No reniegues, no te amargues, no te frustres. Lo que pareciera que no se va a dar no es lo que dicen los demás, no es lo que ven tus ojos, sino lo que te determinas a creer. Tenga una vida de fe, tenga una vida objetiva. No mire mucho los que hacen otro, mire al Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. De Él vamos a aprender todo lo bueno. Y miremos a aquellos que también nos inspiran para caminar atrás del Señor en un compromiso, en una vida cristiana. Claro que hay hombres de Dios que podemos aprender, pero el Señor es el modelo, el Señor es el ejemplo de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vemos un caso remoto en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Usted después lo lee en su casa. Usted va a ver ahí la historia de un rey llamado Manasés. Este rey hizo cosas muy feas, horrible. Hizo quemar, entregó niños en sacrificio a los Baal. Metió en el templo mismo de Dios al Dios de la prostitución. Este hombre, ¿qué no hizo? La Biblia describe que este hombre hizo pervertir a Israel más que todos los reyes. Pero dice la Biblia, cuando este hombre fue llevado por los sirios en cautiverio, dice que él cuando estuvo encadenado, clamó a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo ignoró? Dice la Biblia que fue escuchado y puesto en libertad por Dios. Y se le restituyó el reino. Hay cosas que en la mente te dicen no tiene sentido. Es una mentira. Hay salida para todo. Hay salida para todo, pero no quiero que lo veas de una forma mágica. No. La Biblia es el consejo de Dios para el caminar diario de nosotros, donde intentaremos muchas veces y en ese intento fallaremos, pero estará un Dios siempre para ayudarnos, no para juzgarnos, diciéndote tenés una nueva oportunidad. Sigo sosteniendo el plan que diseñé en los cielos para vos. Para vos no habrá derrota, no habrá fracaso, no habrá miseria, no habrá pobreza. Habrá una vida abundante. Él vino a dar vida y vida abundante. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Dale toda gloria a Dios. Aleluya. Él vino a darte una vida abundante. Una vida de un constante crecimiento. Una vida de un constante superarte. Escuche, hay cosas que se nos pasan en el camino y a veces las personas dicen no hay salida. No pienses así, corregí, porque esa es tu razón. Cuando pensás así no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo tus propios caminos. Podrías justificarlo porque la razón lo hace y dirías lo mío es esto por esto, pero no es fe. Entonces si no hay fe, no está el Señor para hacer el bien que Él quiere hacer. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver la vida. La Biblia es la que va a enfocarnos para que miremos exactamente como Dios quiere. Después, cuando nuestro Señor Jesucristo se va de la tierra, le dice a sus hombres, a sus discípulos, a sus 120, le dice, permanezcan en Jerusalén. Quédense ahí porque va a venir la promesa del Padre. Entonces, estos hombres permanecieron frente a realidades que los dejaban expuestos como ignorantes, como tontos, como personas que no tienen sentido hacer lo que hacen.
Pero ellos obedecieron. ¿Obedecieron a quién? A la palabra de Dios. Y acá vemos, el Señor se les había ido. Finalmente lo habían matado y parecía que, frente a la sociedad, parecía para la sociedad que Jesús era un engañador. Ellos sabían que Jesús era real, los 120. ¿Cuántos saben que Jesús es real? La sociedad decía, los engañó, les dijo que va a resucitar. ¿Y dónde está? La palabra es así, hermano. Cuando Dios te habla es la revelación de Dios para tu vida. Los demás no podrán entender tu causa, porque Dios está guiándote. Por gracia de Dios, porque es su plan, su propósito, Él nos revela, quiere decir que nos hace entender, y a partir de ahí caminamos con convicción, entendiendo lo que Dios quiere hacer. Esta gente, frente a la que ellos estaban, esta gente los miraba a ellos burlándose. Aunque no estén de acuerdo los demás, si entendiste, no se tiene que pelear con nadie, ni contradecirle a nadie, ni obligarle nada a nadie. Esto es para cada uno de los que creen. Tenemos que permanecer en lo que creímos. Y estos hombres, habla Hechos capítulo 2, verso 1, lo que ocurrió en ese lugar. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas con fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vino el avivamiento de Dios, vino el despertar de Dios, vino lo extraordinario, lo nunca imaginado. Eso es lo que Dios tiene, iglesia. Dios trae un despertar en los hombres y mujeres de fe. Dios trae un despertar. Estos hombres van a empujar, pero porque tienen la revelación de la palabra, porque a ellos se les abrió el entendimiento, porque ellos saben por qué están donde están, por qué hacen lo que hacen, por qué van a insistir donde tengan que insistir cuando pareciera que para otros no tiene sentido. Este es el tiempo que viene, un tiempo de un despertar espiritual, un tiempo de avivamiento, pero esto va a surgir en hombres que claman a Dios, que buscan a Dios, que le creen a Dios. ¿Cuántos de ellos están en este lugar? Dios va a hacer esa gran obra en tu vida. Dios tiene algo extraordinario para su iglesia, porque es necesario que lo extraordinario ocurra en este mundo que camina muy confundido por muchas cosas que son llamativas. El Señor ama a la humanidad y todo lo que Dios hace lo va a hacer para que muchos luego se amontonen y digan, ¿qué está pasando acá? Muchos te van a ver y te van a preguntar, ¿qué te está pasando? Y vos vas a tener mucho para hablar como hizo Pedro. Él se paró y comenzó a hablar de Jesucristo, de quien dijo que iba a ocurrir y estaba ocurriendo. ¿Sabe? Cuando le crees a Dios, hay un periodo que vas a caminar sin ver ni entender. Eso es fe. Pero hermano mío, tus ojos van a verlo. Lo que creíste, tus ojos lo van a ver. Y cuando tengas que dar explicación a otro, va a haber mucho para hablar, porque será Dios quien te guió y te enseñó todo lo que tiene. Dale ese aplauso a Jesucristo. Dios va a usar tu vida para llevar un despertar espiritual donde vayas. En el trabajo, en el colegio. ¿Cuántos lo creen? Hermano, Dios va a usar tu vida. Vas a ser un canal de bendición. Vas a ser una persona llena del poder de Dios, que vas a sacudir donde vayas. Donde vayas, Jesucristo manifestará su poder. No un religioso, sino bajo el poder de Dios. Amén. Bajo el poder de Dios. Y ahí hablamos de que tu vida será fructífera. Porque no serán tus fuerzas, sino Dios. Ningún hombre... Veía un video, el video de Luis Palau, que lo compartí, lo puse en el muro Fuente de Vida. Luis Palau es un hombre de Dios que toda su vida entregó su vida para servir al Señor. Y él cuenta que fueron a Inglaterra, vinieron de Inglaterra de estar predicando la palabra. Cuando vuelven sintió un síntoma raro, fueron al médico y el médico le dijo que tiene un cáncer que está todo tomado, los pulmones, todo el pecho. Entonces Palau, él en el video dice
Él pide oración y dice esto, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Dice, si Dios quiere que siga viviendo, dice, es para que sea para glorificar su nombre, seguir glorificando su nombre. Y si no, dice, yo ya estoy preparado para irme. Claro, cuando uno lo ve esa entereza de este hombre, porque hay que estar ahí, ¿no? Que te dice el médico, tenés un problema de salud donde probablemente no salís. Este hombre, creo que todos los cristianos lo admiran, porque ha sido un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que le creyó a Dios, un hombre de fe. Mírelo y dígale, un hombre, o en este caso una mujer, de fe. Dígale, un hombre, una mujer de fe. De fe. ¿Qué lo hizo a Palau esa popularidad en el mundo entero? Que le creyó a Dios. Que por su gracia Dios me permita hacer una partecita. Pero quiero agradar al Señor, quiero gastarme para el Señor, como siempre decimos, vivir para el Señor. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? Entonces, cuando hablamos del poder de Dios que vino sobre los 120, hoy por eso estamos acá. Porque esos hombres le creyeron. Y así de generación en generación hubo hombres que le creyeron. Y esa fe bendijo a mucha gente. Hoy hablamos con Gustavo, ayer o hoy creo, que hablábamos que está en casa Gustavo Romano, mi amigo, siervo de Dios. Hablamos del pastor Claudio Freyson, y decíamos, a través del pastor Claudio Freyson fue el despertar espiritual en el mundo entero. Estaba sobre Cindy Jeco, sobre Catherine Kuhlman, sobre Benny Hinn, y de Benny Hinn fue a Claudio Freyson, y Freyson viajó por todo el mundo, por los 5 continentes. Y hubo un despertar. Entonces, esos son hombres que nos inspiran a creerle a Dios, a soñar, a ver una vida en Cristo. Hay muchas, como hemos hablado de Hebreo, la gran nube de testigos. ¿Se acuerda la prédica, la gran nube de testigos? Es decir, hay muchas cosas que nos inspiran. Mire eso. Mire, escuche a esos hombres, porque esos hombres tienen el consejo de Dios. Escuche la palabra del Señor y créalo. En años será usted alguien como Claudio Freyson, como Luis Palau. Será como Claudio Freyson, como Luis Palau. Un poquito más. Será como Claudio Freyson, como Luis Palau. Si el Dios es el mismo. Le damos un poquito de manija más. Será como Claudio Freyson, como Luis Palau. Y mayor. Claro, que si usted dice, pero ¿y qué? Claudio Freyson, él contaba que él no tenía ni zapatos, no tenía ni para comer, le daba de comer su suegra. ¿Qué tenía Claudio Freyson? Un corazón que agradaba a Dios y que agrada a Dios, porque tiene un ministerio impresionante. Bueno, todo parte, no hay, ¿cuántos saben que no hay superhombres? Solamente que nosotros le entreguemos nuestro corazón al Señor. Entonces, hablo en fe. Dios te va a llevar a cosas muy grandes. Dios va a encenderte en el espíritu. Vas a ser un canal de bendición para muchos jóvenes, para muchas familias, para tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la facultad, para los compañeros del colegio. Dios te va a usar grandemente. Mira a tu hermano, voy a estar muy feliz cuando te vea en la televisión, decile. Voy a estar muy feliz cuando te vean en revistas, en diarios, en YouTube, decile. Dígaselo. Usted está usando la fe. ¿Qué está haciendo usted? Usando la fe. Voy a estar muy feliz cuando te vea que estás predicando en estadios. Dígaselo. Voy a estar muy feliz cuando te vea predicar en estadios. Sí. Voy a estar muy feliz cuando te vea que Dios te usa para sanar enfermos. Dígaselo. Voy a estar muy feliz, muy feliz, muy feliz. Es fe. Es fe. Hermano, Dios tiene cosas grandes. Todo lo que tengas que resolver, hazlo en la oración. Una oración de fe.
No le des más crédito, no te victimices. Gózate por entender. Esto es momentáneo. Alégrate. Dale crédito a lo que te va a hacer estar contento. Busca ver con los ojos de Dios lo que te toca vivir. Busca siempre pedir al Señor, Señor, dame tu capacidad de ver la vida como la ves vos. No me dejes quedar atrapado en la mirada de hombre, en los pensamientos de hombre. Dios está para ayudarte en todo. Dios va a hacer grandes cosas. Este año nos preparamos para grandes cosas. Este año nos preparamos para la multiplicación. Este año nos preparamos para ir a arrasar las calles de Varela, a evangelizar. La palabra del Señor va a ser sembrada en toda la ciudad. Nos preparamos para multiplicarnos grandemente y alcanzar estos objetivos que están acá. Si podemos poner la radio, este año lo vamos a poner a la radio. Tenemos que averiguar si los cables de alta tensión no van a afectar los equipos de la radio por la estática. Pero si lo podemos poner a la radio, lo vamos a poner a la radio. Si en el nombre de Jesús vamos a comprar, creo, una sublimadora o algo, que me estaba diciendo Esteban, para hacer revistas cristianas y para llevar a los negocios. Vamos a predicar la palabra. Decía tu hermano, prepárate porque por todos los medios vamos a servir a Jesucristo. Vamos a predicar la palabra. Entonces, todo esto es para que lo veas en fe. Me gustó tanto cuando hubo esa orientación acá a los chicos que querían estudiar las carreras. Tiene que haber ese tipo de reuniones a los que están en la facultad. Tiene que haber reuniones que nos va a llevar a estar con estas personas que va a ser una bendición grande para la iglesia. Tenemos que hacer reuniones de la parte de emprendedores. Vamos a llegar de acá de Varela hasta donde el Señor nos quiera llevar. Más exactamente de pista de trote, porque Varela es allá. Nosotros estamos en pista de trote, pero en pista de trote vamos a fructificar. En pista de trote vas a fructificar. De acá nos va a sacar el Señor para donde Él quiera llevarnos, pero no nos vamos a detener hasta que veamos día a día cumplirse el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Hay mucha hambre de Dios, hay mucha necesidad de Dios. Nuestra ciudad necesita a Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Vos tenés para darlo, decirle, vos tenés para darlo a Jesucristo. Tenés para darlo, tenés para darlo. Desde la fe vas a pararte a orar por alguien y Dios hará un milagro. No importa que no tengas cartel, lo importante es que le creas a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Juntos vamos a buscar su presencia. Póngase de pie. Gracias, Señor mío. Gracias, Jesús.